El 11 de julio de 2025, Giorgio Armani cumplió 91 años. La amplia repercusión de este evento daba cuenta de que era una leyenda viviente de la moda y una figura pública muy apreciada. Sin embargo, él mismo sabía que eran tiempos duros para su salud. El diseñador no sabía parar y en junio de ese año iba a presentarse en la Semana de la Moda de Milán para mostrarle al mundo su colección masculina de la temporada primavera-verano 2026. Para sorpresa de todos, el hombre no pudo concurrir. Debía hacer reposo dentro de su casa, en Vía Borgo Nuovo. Armani era un sobreviviente que sabía levantarse ante cualquier golpe. Por eso no sorprendió que lograra recuperarse para la celebración de su cumpleaños. De hecho, durante unos días retomó sus ideas para nuevas colecciones. Pero a fines de agosto su salud volvió a resquebrajarse. Una infección pulmonar lo obligó a permanecer internado varios días y seguir convaleciente. Una vez más, se hizo con las energías suficientes como para volver al ruedo. Su objetivo más inmediato era llegar al festejo de los 50 años de su casa de moda. Casa que además de facturar alrededor de 2.700 millones de dólares al año, había marcado tendencia durante décadas. Armani estaba listo para retomar el mando de su empresa a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, a esas horas, la salud volvió a traicionarlo y esta vez no pudo hacer nada al respecto. Pero no nos adelantemos. El mundo de la moda cuenta con figuras revolucionarias que dejaron una marca aun cuando debieron atravesar toda clase de dificultades. Sobre todo cuando se trata de diseñadores. Uno de los más emblemáticos emergió de la pobreza más extrema y llegó a la cima. Con sus creaciones, deslumbró en las pasarelas de todo el mundo, vistió a las estrellas más inalcanzables y conquistó la cultura pop. Demostró ser un empresario igual de virtuoso, al punto de haber podido construir un imperio. Su apellido redefinió el concepto de elegancia. Aún así, ni todos sus logros ni el cariño de sus admiradores lo salvaron de vivir atormentado hasta el final de sus días. ¿Cuáles eran sus aspiraciones iniciales en la vida? ¿Por qué debió ocultar ciertos detalles de su intimidad? ¿A qué punto la pérdida de su gran amor alteró para siempre su personalidad? Conocer las respuestas implica retroceder al 4 de septiembre de 2025, el día que murió Giorgio Armani. Hoy más que nunca es importante y muy importante proteger la intimidad, ya que existen muchas personas que van a querer aprovecharse de eso. Por eso, por suerte, para proteger nuestra información virtual, existe Surfshark. Surfshark es una red privada virtual que nos protege cifrando nuestros datos, para que si alguien intenta espiarnos, no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos usando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark además pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y usar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. Y por si fuera poco, también cuentan con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo, les dejo el link para que lo descarguen aquí debajo en la descripción de este video. Van hasta www.surfshark.com/eldiaque. O si utilizan mi código, que es eldiaque, que es el que aparece aquí en pantalla, van a contar con 4 meses extra. Recuerden que no corren ningún riesgo con solamente probar Surfshark, ya que tienen una garantía de 30 días. Lo testean por 30 días y si no les sirve, no les convence o lo que sea, pueden pedir el reintegro de su dinero, cosa que dudo muchísimo que suceda. Bueno, ya saben, así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan cómo les fue. Comencemos. Antes de frecuentar el mundo del glamour y ser denominado el rey de la moda, Giorgio Armani conoció la pobreza y el anonimato. Nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia. Su padre, Ugo Armani, trabajaba en una empresa de transporte, mientras que la madre criaba a los hijos. Durante los primeros años podían vivir bien, pero todo cambió en 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Como muchos ciudadanos italianos, pasaron a vivir en condiciones muy precarias. Los primeros recuerdos de Giorgio fueron los días sin comer. Aún así, trataba de hacer la vida propia de un niño. Como los juguetes eran prohibitivos, se entretenía usando restos de proyectiles de artillería sin explotar que encontraba desparramados por las calles. Junto a un amigo los manipulaban sin problemas, hasta que un día, uno explotó. Giorgio sufrió quemaduras graves, mientras que su amigo perdió la vida. Como diría años después, ya convertido en un ícono, la guerra le enseñó lo que era el mundo real.
La situación de los Armani y de gran parte de Italia comenzó a mejorar lentamente al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945. La comida no abundaba, pero Giorgio, al menos, pudo ir a la escuela. Además, advirtió que las carencias no le habían arrebatado a sus padres el sentido de la elegancia. Veía cómo la madre dedicaba horas a coser toda ropa que usaba la familia. Así lograba que prendas gastadas lucieran como nuevas. Cuando el chico llegaba a clases con esa ropa, sus compañeros pensaban que era adinerado. Eso le permitió comprender la importancia de vestirse bien. En esas épocas de lenta mejoría personal, Giorgio también se volvió un habitué del cine de su vecindario, al que consideraba un palacio de ensueño. Quedó cautivado por las producciones que llegaban de Hollywood, con sus mundos de belleza y aventura tan alejadas de la realidad italiana. Sintió una gran fascinación particular por las estrellas de cine, empezando por su ídolo, el actor Cary Grant. No imaginaba que años después terminaría formando parte de ese ambiente y sería amigo de aquellos estandartes. Pero durante su juventud las ambiciones de Giorgio no pasaban por la farándula, ni siquiera por la moda. Deseaba ser médico, como aquellos que habían logrado salvarlo de la fatalidad con el proyectil. Ese anhelo aumentó después de leer la novela La Ciudadela, en la que un joven doctor idealista logra mejorar las condiciones de los mineros de carbón en Gales. Por otro lado, temía la llegada de otra guerra mundial y quería estar listo para ayudar a quienes lo necesitaran. Estaba tan convencido de que ese sería su futuro, que viajó a Milán para matricularse en el departamento de medicina de la universidad local. Sin embargo, al cabo de 3 años, debió abandonar los estudios. Como a muchos jóvenes italianos, le tocó cumplir con el servicio militar obligatorio y su incompleta formación como médico fue suficiente para que lo asignaran al Hospital Militar de Verona. Trabajando como enfermero, su rutina se limitaba a cambiar vendajes y poco más. Para peor, se dio cuenta de que odiaba ver sangre. Sin embargo, aprendió el arte de la precisión y llegó a un entendimiento del cuerpo humano. No solo tenía contacto con diferentes anatomías, sino que además observaba gestos y posturas. A su vez, le prestó atención a los uniformes, comprendió cómo esas prendas reunían elegancia y comodidad, para después ir más allá. Con cierta obsesión estudió los tejidos, las formas. Eso le recordó a su madre y la destreza con las agujas de coser. Comprendió que ahora su interés más fuerte y genuino pasaba por ahí. Ni él mismo lo sabía, pero estaba emergiendo un diseñador que haría historia. Decidido a apostar por su vocación definitiva, Giorgio cumplió con el servicio militar y en 1957 regresó a Milán. A su alrededor todo era gris, con luchas sociales y partidos políticos de izquierda que trataban de emerger. También estaban tratando de levantarse las industrias, incluyendo la de la moda. Los diseñadores incluso eran vistos como piezas de antaño, recuerdos de épocas de esplendor que ya no parecían tener lugar en aquel nuevo orden. Nada de ese panorama sombrío detuvo a Giorgio. Gracias a un amigo consiguió empleo en la Rinascente, uno de los grandes almacenes de ropa de la ciudad. Cuando sus jefes le preguntaron qué sabía de moda, fue muy sincero. No sabía nada, pero le gustaba y estaba deseoso de aprender. Y recibió la oportunidad, en parte por su entusiasmo, en parte porque no abundaban los muchachos interesados en esas cuestiones. Primero se desempeñó como comprador y escaparatista. Era un joven extrovertido y enérgico, pero sobre todo llamaba la atención por su atractivo. Eso le valió el favoritismo de las encargadas y facilitó su trabajo. Pero esa ventaja lo terminó cansando. No quería vivir de su apariencia, así que buscó desafíos mayores. Ayudó al fotógrafo de la tienda, se dedicó a aprender todo sobre la moda y pasó tiempo con los diseñadores que generosamente le enseñaron los secretos del oficio. Al poco tiempo sabía dibujar y descubrió que tenía un talento natural para el diseño. No hizo más que mejorar con la práctica a la vez que absorbía el aspecto empresarial del negocio. Estudió al vendedor, pero también al cliente, y entendió qué ropa era indicada para determinado cuerpo, color de piel o personalidad. Eso le sería útil para desarrollar el aspecto más comercial de su carrera. La experiencia en la Rinascente le permitió a Giorgio Armani encaminar su carrera y su vida. Estaba listo para desafíos mayores, aunque no estaba seguro de cómo emprenderlos. Eso cambió a mediados de los 60, cuando los clientes habituales de la Rinascente lo recomendaron a Nino Cerruti, un reconocido empresario textil que estaba incursionando exitosamente en el mundo de la moda para hombres. Listo para aprovechar la oportunidad, Armani dejó la empresa luego de varios años y se incorporó a las filas de Hitman, la empresa de Cerruti. Pese a no tener formación académica como diseñador, Armani fue valorado debido a su compromiso y su visión.
Tenía la frescura que tanto necesitaba para modernizar su oferta de trajes y darles un aire más contemporáneo y menos rígido. Durante los 7 años junto a Cerruti, Armani pudo adquirir formación técnica en sastrería y aprendió la importancia de los cortes y las telas, y sobre todo, se identificó con el valor del traje bien hecho. Pasó a compartir el día a día junto a un plantel de profesionales más grande y se nutrió con cada uno de ellos. Diseñó trajes a gran escala, con la misma calidad y precisión que su madre cosía sus ropas de niño. Asimismo, experimentó con cortes más suaves y telas ligeras, un concepto que se volvería su sello distintivo con el tiempo. El empuje y la destreza de Armani impresionaron a Cerruti. De hecho, solía presentarlo como su estilista y rápidamente lo insertó en el mundo profesional de la moda italiana. Así, el ascendente diseñador entró en contacto con fabricantes, fotógrafos y modelos. Todos lo conocían y respetaban, dejando en claro que se estaba haciendo un nombre propio. Al mismo tiempo, como en sus épocas de la Rinascente, su foco se fue ampliando. Observó especialmente cómo su mentor se desenvolvía como empresario, cómo ejercía su rol de mandamás de una compañía que estaba recuperando la pasión de Italia por la moda. Gracias a Cerruti, Armani obtuvo confianza como profesional de la moda y llegó a ganar $40.000 anuales por entonces, una cifra notable. Sin embargo, estaba listo para seguir creciendo. Era el momento de dar un paso decisivo y lo consiguió con el apoyo de un hombre que lo marcaría para siempre. A fines de los años 60, Armani era uno de los diseñadores más comentados en Milán y en otros rincones de una Europa que se estaba recuperando económicamente. Esos primeros logros le valieron invitaciones a los círculos artísticos y sociales más exclusivos. Así entabló relación con otros diseñadores y también arquitectos y creativos. Durante una de esas noches de distensión y risas, conoció a Sergio Galeotti, un arquitecto 11 años más joven que él, con un encanto ineludible. La diferencia de edad y de especialidad no impidió que la conexión entre ambos fuera inmediata. Los unía el amor por el detalle y la búsqueda de la perfección. Comenzaron a verse más seguido fuera de los círculos de amigos, compartían largas conversaciones acerca de sus carreras, la vida y los sueños. Pronto esa cercanía devino en una relación sentimental que debieron mantener en secreto porque la sociedad italiana de la época era muy conservadora, incluso dentro del ámbito de la moda. El vínculo con Galeotti resultó trascendental para la vida y la profesión de Armani. El arquitecto le dijo que le sobraba talento y destacó sus riesgos como diseñador, pero le dijo que para dar el salto decisivo debía separarse de Cerruti y fundar su propia compañía. Giorgio admitió que tenía razón, que debía ver el mundo más grande. Y no solo eso, quiso que su compañero permaneciera en su nueva aventura comercial. Motivado por las palabras de Galeotti, Armani abandonó Hitman y nunca dejó de sentirse agradecido por Cerruti. Para ese entonces, el diseñador había empezado a hacer trabajos freelance para distintos clientes y supo que debería seguir con esa modalidad por un tiempo. Crear una empresa propia desde cero implicaba hacer una inversión fuerte. Galeotti también aportó capitales y el diseñador vendió su auto para poder abrir una pequeña oficina. Una vez que juntaron los recursos indispensables en 1975, crearon su propia empresa, Giorgio Armani S.p.A. y la marca Armani. Desde el principio se complementaron a la perfección. Giorgio era el diseñador obsesivo y visionario, mientras que Galeotti se ocupaba de los negocios con un poderoso olfato comercial. Eso no impidió que las primeras épocas fueran cuesta arriba. Las invenciones de Armani continuaron su trabajo en Cerruti, pero aprendió a tomarlo como un punto de partida para consolidar una impronta propia. Su primera colección consistió en reinterpretaciones del traje de negocios tradicional, con un diseño desestructurado para hombres. Al año siguiente fue más allá, presentando su primera línea de ropa para mujeres, pero con estilos masculinos. Una búsqueda estética hasta entonces impensada, pero que fue celebrada. En poco tiempo, Giorgio Armani S.p.A. se ganó la reputación de empresa innovadora, sofisticada y audaz. El diseñador y Galeotti mudaron su oficina a una parte del Palazzo Caproni, uno de los edificios barrocos más imponentes de Milán, y la facturación global pasó a ser de $90.000 por entonces, una cifra muy alta. En 1979 hizo otro movimiento decisivo con la creación de una subsidiaria en Nueva York llamada Giorgio Armani Corporation. De esa manera lograron dominar el mercado comercial norteamericano. Abrieron boutiques propias, hicieron acuerdos con grandes almacenes y tramitaron licencias. Lejos de conformarse, lanzaron líneas que marcarían tendencia. Giorgio Armani, que ofrecía alta gama y lujo, Emporio Armani, con un perfil joven y urbano, y la masiva Armani Exchange. En medio de esa vorágine, el diseñador no olvidaba su esencia, ni el despertar de su interés por la moda.
cuando era enfermero militar en Verona. Para él, la verdadera elegancia residía en la sobriedad, la moderación y el respeto por el cuerpo. Hizo de ese pensamiento una filosofía estética que transformó la percepción de hombres y mujeres a la hora de vestir. Gracias a la expansión de su empresa, Armani llegó al mundo que había gozado de chico, Hollywood. La producción de Gigolo americano lo contactó para el vestuario del film, especialmente el que luciría el protagonista, encarnado por Richard Gere. La película fue un suceso y los trajes del diseñador se convirtieron en símbolos del éxito económico para quienes los poseen o desean vestirlos. Un estatus que aumentó cuando fue convocado para encargarse de la moda en la exitosa serie de televisión Miami Vice. Gracias a estas vidrieras mediáticas, a comienzos de los 80, las ventas en Estados Unidos alcanzaban los 14 millones de dólares, con una facturación total de 35 millones. Armani estaba viviendo algo mejor que un sueño. Sus triunfos tenían más de un significado. Estaba alcanzando la cima como profesional de la moda y lo más importante, lo hacía de la mano de Galeotti, su gran amor. No podían mostrar públicamente su relación, pero continuaron preservando su intimidad. El costo emocional era alto, pero sabían que la sociedad todavía no estaba lista para revelaciones que hoy son naturales. Sin embargo, Armani no previno que llegarían épocas más intensas, con logros y con pérdidas. Armani volvió a ser envuelto por la oscuridad a mediados de los 80. Adoraba a Galeotti, pero la relación solía ponerse tensa. El diseñador era tan perfeccionista que se tomaba su tiempo para completar sus creaciones, y eso irritaba a su compañero, que debía priorizar los negocios. Las discusiones eran constantes, aunque prevalecían el amor y el respeto. No obstante, el vínculo entre ambos fue puesto a prueba cuando Galeotti empezó a tener problemas de salud. Una visita al médico arrojó el peor diagnóstico: había contraído SIDA. En esos tiempos la desinformación daba pie a teorías y prejuicios. Muchos la denominaban la peste rosa, ya que los primeros casos ocurrieron en la comunidad homosexual, un estigma que fue desapareciendo a medida que surgieron casos en heterosexuales. En esos días difíciles, Armani se aferró aún más a Galeotti. Lo acompañó sobre todo cuando desarrolló leucemia y debió someterse a numerosos tratamientos. Contaban con los recursos económicos para financiar cada cuidado y durante un año fueron de un hospital a otro. Para mantenerlo animado, el diseñador siguió trabajando y le mostraba fotos de los desfiles. Pero los recursos económicos de Armani no alcanzaron. Galeotti falleció el 14 de agosto de 1985 a los 40 años. La prensa lo dio a conocer como un ataque al corazón y Armani recibió la contención de sus amigos más cercanos. Aún así, no tenía consuelo. El diseñador volcó su dolor y su rabia en el trabajo. Se ocupó del costado empresarial y su obsesión se intensificó al punto de volverse una persona difícil e intolerante con los colegas y empleados que no consideraba a su altura. Sostenía que el perfeccionismo y la necesidad de tener siempre nuevas metas y alcanzarlas era un estado mental que aportaba un profundo significado a la vida. Los resultados de esta compulsión laboral terminaron de hacer de Armani una autoridad más allá de la moda. Impulsó la creación de fragancias y accesorios que dieron la vuelta al mundo. En 1989 fundó Armani Casa, con la que se extendió al diseño de interiores. En 2004 se asoció con la empresa MR Properties para desarrollar hoteles y resorts entre Dubái y Milán. 11 años más tarde inauguró Armani Silos, un espacio que funciona como archivo y laboratorio cultural. En tanto, dominó las pasarelas, continuó vinculado a Hollywood y cautivó al mundo de la música, el deporte y la política. Si bien Armani como marca era imbatible, el hombre lidiaba con sus tormentos. Siempre fue reservado, pero sus allegados notaban que algo se había roto dentro de él. No superaba la pérdida de Galeotti. En una entrevista para el diario italiano Corriere della Sera, fue categórico al decir: cuando Sergio murió, una parte de mí murió con él. Aún así, trató de rehacer su vida. Conoció a Leo Del Orco, un exmodelo que pasó a ser su compañero sentimental y profesional. Leo terminaría siendo director de la oficina de estilo masculino de la empresa. Aún así, el propio diseñador sabía que no era Galeotti. Armani pensaba en el fin de la vida y lo confirmó en 2016, cuando creó la fundación Giorgio Armani. El objetivo era garantizar la continuidad y la autonomía de la marca, especialmente después de que le tocara fallecer. Esta iniciativa fue vista como un preámbulo de su partida. Al poco tiempo, debió soportar problemas de salud que lo fueron marginando del trabajo y hasta del festejo de los 50 años de su empresa. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. A comienzos de septiembre del 2025, Armani fue torturado por las secuelas de una infección pulmonar.
Debió hacer reposo de nuevo, aun cuando estaba decidido a seguir supervisando los preparativos de la celebración de su compañía. En lo más íntimo, sabía que el final se acercaba. En agosto había brindado una entrevista para el Financial Times, donde contó sus planes de sucesión. La idea era organizar una transición gradual de las responsabilidades a las personas más cercanas, empezando por Del Orco. Entonces, trabajó en un testamento secreto, escrito de puño y letra, donde no quiso dejar nada librado al azar. Entre otras cosas, solicitó la venta escalonada de una parte de la empresa y estableció que la Fundación Giorgio Armani asumiera su control. Exigió que a la hora de evaluar compradores se le diera prioridad a grupos como EssilorLuxottica, LVMH, L'Oreal u otras compañías del rubro o con las que hubiera lazos comerciales firmes. A su vez, dividió su patrimonio millonario entre Del Orco, su hermana Rossana y sus 3 sobrinos, Andrea Camerana, Silvana y Roberta Armani. Cuando terminó de completar el testamento, Armani se dedicó a descansar, o mejor dicho, a esperar su final. Y llegó el 4 de septiembre de 2025. Giorgio dejó la vida pacíficamente, rodeado de Del Orco y sus familiares, quienes se encargaron de comunicar la noticia a la prensa. El deceso del diseñador fue llorado por una infinidad de admiradores y colegas. Lamentaban su partida, aun cuando nadie dudaba de que su figura estaría lejos de desaparecer. Giorgio Armani se despidió tal como había vivido, con sobriedad. Sus diseños redefinieron las tendencias, transformaron el modo en que entendemos la moda y levantaron un imperio. Pero detrás de la marca siempre estuvo un hombre. Como figura pública nunca dejó de ganar respeto. Incluso quienes miran de lejos la moda y el jet set aprendieron a valorarlo. Todos conectaron con la historia de un joven que sobrevivió a la guerra y luchó hasta brillar como un creativo único. También se identificaron con los padecimientos de un individuo que gozó de un gran amor, pero debió mantenerlo oculto por temor al rechazo de una sociedad todavía hermética. Así, el contraste entre el Armani público y el íntimo generó una fascinación aparte. Y sobre todo Giorgio Armani demostró que la belleza y la elegancia no están en la superficie, sino en la fuerza de quien convierte la adversidad en arte.